En primer lugar, me gustaría darles un saludo muy especial a profesores y estudiantes y al público en general, pero en particular a los estudiantes organizadores de este evento, intitulado ¿Qué es y hacia dónde va la economía? Yo felicito mucho estas iniciativas de los estudiantes y agradezco que me tengan en cuenta, como siempre, en este tipo de reflexiones que son propias de la academia, pero que permiten que podamos manifestar un poco nuestra posición personal frente a los conceptos y los fenómenos que nos asisten en el estudio de las ciencias sociales. Bueno, yo debo ser muy sincero y la verdad, a diferencia de mis colegas anteriores que han hecho unas cátedras que me parece que son magistrales, que han sido llevadas a cabo de manera muy rigurosa y han sido diseñadas de manera espléndida, mi presentación será una presentación un poco más simple. Será una presentación un poco desde la perspectiva de la experiencia que he tenido en mi aprendizaje con esta ciencia social interesante, y será un poco una reflexión sobre mis percepciones de lo que es la economía y de lo que puede llegar a ser, así como de el papel que le asiste a la economía en el futuro. Para comenzar entonces me gustaría recordar un poco esos años en donde comencé a estudiar economía. Yo comencé a estudiar economía en el año de 1999, una situación muy difícil la que se atravesaba en Colombia, puesto que el crecimiento económico era un crecimiento negativo, era de menos 4,2%, una situación bastante difícil para muchos hogares, para muchas empresas, para muchos trabajadores, puesto que habían unas altas tasas de interés, era muy difícil invertir en la economía colombiana, y adicional a eso las políticas que habían sido unas políticas de gasto público en expansión, pero al mismo tiempo unas políticas de control a la inflación y restricción, por lo tanto, de la oferta monetaria, habían incrementado de manera notable las tasas de interés, haciendo que fuese muy difícil afrontar los costos de producción y la generación de empleo. Por supuesto, en el año 2000 Colombia tuvo una de las tasas de desempleo más elevadas de América Latina, superaba el 20%, y en esa época en mi ciudad, en la región, era muy visible una situación social difícil, caracterizada por mucha pobreza y por la carencia de empresas que pudiesen ofrecer plazas laborales. Entonces yo entro a estudiar economía casi que con una preocupación manifiesta. Y digamos que el elemento más relevante para mí en aquellos años era tratar de entender un poco las dinámicas del mercado laboral. Particularmente me llamaba mucho la atención el tema del desempleo. Era una situación bastante difícil. Esta preocupación me llevaría a que a lo largo de los 5 años de mi formación básica yo terminara efectuando una investigación de tesis sobre los determinantes del desempleo en mi ciudad. Una de las principales conclusiones de ese estudio, que era un estudio en donde se buscaba encontrar unos determinantes económicos del desempleo, fue que no existía un elemento económico definitivo como tal, y que más bien el desempleo tenía una relación muy fuerte con la educación. Nuestra tesis en aquel entonces era que la calidad educativa, que constituye un factor no de naturaleza económica, sino de naturaleza sociocultural, tenía una incidencia trascendental sobre el mercado laboral y, por supuesto, sobre la productividad y sobre el crecimiento económico. A pesar de esa conclusión, a mí también me llamó la atención el componente económico, y el componente económico venía dado fundamentalmente por la inversión. Y la inversión, como ustedes saben, es un elemento fundamental de las finanzas. El estudio de las finanzas tiene mucho que ver con el estudio de las decisiones de inversión. Y por lo tanto termino haciendo estudios posteriormente en el área de las finanzas. Pero hoy por hoy considero que con el desarrollo de las neurociencias naturales y la necesidad que existe por el estudio de las neurociencias sociales, que es muy visible en campos como la neuroeconomía, las neurofinanzas, por ejemplo, es muy necesario que los economistas estudiemos las complejidades humanas a la luz del cerebro.
y de esa interacción que existe entre el componente biológico, el componente genético y el componente social. Y por supuesto, la necesidad de un estudio a partir de las ciencias de la complejidad social, que entre otras cosas implican que todas las ciencias son sociales. El concepto de social debe trascender mucho más allá de la preocupación del bienestar humano o del bien vivir humano, porque es que esa visión antropocentrista es peligrosa en el mundo moderno. Es mejor considerar a la manera en que lo plantea William Ospina en su libro Es tarde para el hombre, que el ser humano debe mantener una armonía con el contexto circundante, con las otras especies, con el medio ambiente. Así que cuando entro a estudiar economía, entro con una especial motivación por comprender la situación de desempleo. Y en ese entonces, con mis compañeros, estudiábamos el concepto de qué es la economía. Muy interesados, por supuesto, escuchábamos diversas posiciones de textos, autores, profesores y colegas estudiantes, y había un sinnúmero de connotaciones al interior de un mismo concepto. Recuerdo que por aquella época muchos establecían que el estudio de la economía era el de una ciencia social que se enfocaba en el tema de la escasez, entendida, por supuesto, como un fenómeno en el que los seres humanos se caracterizan por tener una gran cantidad de necesidades que tendían al infinito y que en contraste debían ser satisfechas con una disposición de recursos limitada, reducida. Por supuesto, esta definición llamaba mucho la atención sobre el papel de la administración de los recursos. Y como se sabe, la administración es parte de la economía, pero la economía encierra un carácter mucho más profundo que la administración. Administración que por supuesto debía ser eficiente y eficaz, pero que en todo caso no podía comprender la complejidad del concepto. Más adelante en el estudio de la economía también encontramos definiciones llamativas, como por ejemplo aquella que establece que la economía estudia las relaciones sociales subyacentes en los procesos de producción, distribución y consumo, y donde por supuesto adquiría capital relevancia el papel de la distribución del ingreso, y que sin embargo no incorporaba, por ejemplo, problemáticas como el tratamiento de los recursos no renovables. Es decir, que correspondía a una visión antropocentrista, porque se suponía que la economía era una ciencia que estudiaba al hombre como principio y fin. Un asunto que atañe, por supuesto, al papel del hombre y su vínculo con la producción, el consumo y la distribución, vista esta última como un importante problema social, pero sin considerar la relevancia, por ejemplo, del impacto que tenía la presencia del hombre productivo, del hombre económico, del hombre consumidor en el medio ambiente, ni su relación con otras especies. En consecuencia, esta definición, que es una definición moderna de economía, no enfrenta la problemática existente alrededor del cambio climático, ni temas tan relevantes como la extinción de las especies, temas que por supuesto constituyen un efecto muy relevante de la importancia que ha tenido la producción en la vida humana en años recientes. Es decir, que mi punto de partida para la reflexión inicial reside en el hecho de que no existe una definición única sobre lo que es la economía, y mucho menos existe una definición definitiva y que encierre toda la complejidad de lo que la ciencia hoy por hoy sugiere como principales retos, pero también posibilidades, desde los cimientos de la teoría keynesiana y el hecho de que el futuro es incierto,
y que por lo tanto existen factores de naturaleza psicológica que los seres humanos deben comprender a la hora de tomar decisiones. Es tanto así que Keynes plantea la necesidad de establecer una ley psicológica fundamental, implicando más allá de una relación entre el ingreso y el consumo, que los seres humanos tienen un componente psicológico que hasta entonces no había sido muy valorado dentro del análisis económico, que se advierte que la economía estudia la conducta de los seres humanos. Pero esto, que es lo que hace la psicología, tenía una especial connotación en materia económica por cuanto este comportamiento era un comportamiento que se evidenciaba dentro del mercado, que constituye ese espacio en donde se desarrolla el análisis económico. Así que nos encontramos con una ciencia cuya complejidad de forma manifiesta es mucho más elevada de lo que nosotros habíamos pensado inicialmente. Es decir, atañe a la administración, tiene que ver con la escasez, tiene que ver con la producción, con la distribución, el consumo, tiene que ver con la relevancia que tiene el medio ambiente y los recursos no renovables, pero que también encierra el complejo entramado de la psicología humana, que aún así es insuficiente para comprender las decisiones de los seres humanos y que hoy por hoy invita al desarrollo de las neurociencias, a ese desarrollo sin precedentes en el estudio del cerebro humano y de la complejidad biológica, química, fisiológica y neuronal que encierra el estudio de este órgano que se concibe en el elemento más importante con el cual se identifican los seres humanos. La presencia, por ejemplo, de los neurotransmisores, de los neuroreceptores, los diferentes impulsos y las respuestas químicas que se producen al interior del cerebro y fundamentalmente de la parte más desarrollada del mismo, conocida como el córtex, que se ubica en la parte prefrontal del cerebro y que constituye ese espacio en donde se toman las decisiones con mayor complejidad a escala humana. Implica, por supuesto, entender la conducta de los seres humanos, más allá de las limitaciones de un contexto económico y de una ciencia que se caracteriza por utilizar una gran cantidad de supuestos con respecto a la conducta de los seres humanos. También es importante notar que en las definiciones clásicas de economía siempre se establece la existencia de una ciencia social que se debe, en general, a los seres humanos, dejando de manifiesto la existencia de un antropocentrismo que desconoce la importancia de factores como el contexto, de la existencia de otras formas de vida, de otras formas diferentes a la humana, y que también se ganaron su espacio y su derecho dentro del universo a través de miles de millones de años de evolución, y que hoy por hoy se han extinguido como resultado de una lógica productiva basada en una definición, en una concepción del sistema económico enfocado única y exclusivamente a la producción. Tanto es así que en los libros de microeconomía, en los tratados elementales sobre los aspectos microeconómicos, se contempla como uno de los principales supuestos el hecho de que las empresas tienen como único objetivo la maximización de beneficios. Es decir, no existe otro tipo de interés por parte de las empresas aparte de los beneficios financieros. En consecuencia, advertimos que en buena medida el mundo que tenemos hoy, las grandes problemáticas, las agendas sociales más difíciles que debemos atender como sociedad hoy, en parte se deben a una definición presuntuosa de lo que es la economía. Las neurociencias afortunadamente están demostrando que hoy por hoy muchas de las complejidades humanas que implican una interacción con el mundo circundante se desarrollan dentro del cerebro humano y que es muy importante conocer el funcionamiento del cerebro para entender, para comprender, para llegar a un mejor entendimiento de nuestras propias decisiones y de cómo podemos aportar soluciones que no desconozcan la interacción entre los seres humanos, pero también la interacción con el entorno, con el medio ambiente y con otras formas de vida, con otras especies
que, como he dicho y reitero, se ganaron su espacio por miles de millones de años de evolución. Los neurocientíficos están encontrando entonces que muchas de las decisiones se deben, por ejemplo, a la importancia de las emociones, a la importancia, por ejemplo, que tiene el subconsciente y el inconsciente en la toma de decisiones. Y no necesariamente estamos cuestionando el supuesto de la racionalidad económica. Los estudios científicos están demostrando que el subconsciente puede incluso ser muy racional. Sin embargo, no conocemos muy bien acerca de cómo se gestan las decisiones, cuáles son las implicaciones que tiene el llevar a cabo un reduccionismo que desconozca, por ejemplo, el papel de las emociones a la hora de tomar decisiones. Suponemos, por lo tanto, la existencia de un mundo mecánico, cuando en realidad de lo que se trata es de un mundo orgánico, de un mundo biológico, en el que la sociedad es un gran cerebro colectivo, en el que cada uno de nosotros, y particularmente de nuestros cerebros, funcionan como neuronas, con una capacidad independiente, pero también influidas por el contexto, algo que por supuesto atañe el complejo mundo de la etología, pero que trasciende mucho más allá. Y es que desconocemos gran parte de nuestra capacidad cerebral, y eso implica que desconocemos la forma en que se producen nuestras decisiones y cómo esas decisiones, cuando se producen en el mercado, tienen efectos dentro del colectivo social. Por ejemplo, los estudios han revelado que las personas con un nivel de ingreso, pero que se encuentran en un estado emocional caracterizado por la depresión, están dispuestas con una mayor probabilidad estadística a pagar un mayor precio por bienes y servicios que necesitan en su consumo. Y en contraste, aquellas personas que aun cuando puedan no tener un ingreso suficiente, pero que tengan una situación emocional más estable, no demandan una gran cantidad de bienes y servicios. Una condición tan natural en el ser humano como, por ejemplo, sus emociones, puede tener una importante injerencia dentro del mercado. Los estudios revelan, por ejemplo, que las mujeres son más estables y que por lo tanto los mercados financieros serían más estables si las decisiones que se llevan a cabo dentro de estos mercados fueran realizadas por mujeres. Por decirlo de alguna manera, los hombres son más susceptibles a situaciones de riesgo y en buena medida es esta conducta la que implica que los mercados financieros, por ejemplo, se acerquen más a una situación de crisis y de pánico. En el campo de las finanzas, por ejemplo, más de una vez los mismos analistas establecen la relevancia del nerviosismo de los inversionistas. Y esta sensación que es el nerviosismo muchas veces no se estudia como se debiese en la teoría económica. En suma, lo que pretendo decir es que la teoría económica ha estado durante mucho tiempo muy encerrada sobre supuestos, la mayor parte de ellos basados en la física newtoniana, y casi que hemos visto el desarrollo de una ciencia sobre elementos de naturaleza matemática, determinística, que probablemente necesiten una revisión de sus bases y que probablemente necesiten del contacto de nuevos elementos, que incluso incorporen factores de naturaleza biológica, genética, química y en esencia de naturaleza neurocientífica. Porque es posible que el tratamiento de los seres humanos y su complejidad haya sido reducida a unos pocos axiomas de difícil comprobación y a una mecánica basada en la física newtoniana que hoy por hoy sabemos ha sido reevaluada, más allá de los postulados del propio Einstein y su teoría de la relatividad, y que hoy por hoy se asienta en la denominada física cuántica como algo mucho más complejo en su estudio y en sus conclusiones. Y sin embargo, a la manera en que lo plantea Max Neff, nosotros como economistas todavía nos educamos en una ciencia con teorías del siglo XIX basados en una física newtoniana que ya ha sido rediseñada y con la cual debemos enfrentar retos propios del siglo XXI. Entonces, uno de los puntos que a mí me gustaría dejar muy claro es que, por más que intentemos, siempre tendremos una definición de economía incompleta y que no necesariamente deba perseguir esa pretensión de completitud del conocimiento, es decir, esa pretensión de ser definitiva, cuando los tiempos han mostrado a través de la historia, de las ideas, de los hechos,
que es muy probable que el concepto sea dinámico y lo suficientemente complejo como para no pretender que sea una fotografía que no pueda cambiar en el tiempo, es decir, un concepto que no pueda evolucionar. Hoy por hoy, por ejemplo, hablamos del papel relevante de la conducta y esto ha originado el desarrollo de un nuevo campo de análisis denominado como neurociencias. Paul Glimcher, por ejemplo, en su texto Decisiones y el cerebro, la ciencia de la neuroeconomía, establece la importancia que tienen los componentes biológicos, los componentes genéticos, los componentes neuronales a la hora de explicar decisiones de consumo o decisiones de inversión, características del sistema económico. Es decir, que hoy hablamos de una ciencia nueva, una ciencia en donde pensábamos, una ciencia en donde tenemos la feliz coincidencia de que la aparente división entre ciencias naturales y ciencias sociales se rompe, porque uno de los grandes problemas de la educación clásica, en la que muchos de nosotros nos formamos, pretendía que existían dos tipos de ciencias y que estaban desconectadas, cuando sucede todo lo contrario. Estas ciencias se interconectan y pueden generar incluso nuevas ciencias, más allá de ser unas ciencias sociales cuya preocupación sea solamente la humanidad, deban evolucionar hacia una preocupación más allá de la humana y que comprenda, por ejemplo, el entorno, el contexto, el respeto por la vida de otras especies. Entonces, estas ciencias nuevas, y por ejemplo la neuroeconomía es una de ellas, establece que no necesariamente hay una mecánica ni un reduccionismo del ser humano en estas decisiones económicas, sino que el complejo entramado de las relaciones biológicas, genéticas, químicas y, repito, neuronales constituyen un factor muy relevante para comprender las decisiones económicas. Por ejemplo, las neurofinanzas se aproximan al establecimiento de cómo un conjunto de respuestas dentro del cerebro a partir de los neuroreceptores y de los neurotransmisores puede impulsar a que los agentes económicos compren más acciones o demanden acciones. El pánico financiero, el nerviosismo financiero son elementos propios de los seres humanos cuya explicación se ha encontrado en esa caja negra que constituye nuestro cerebro y que define la forma en que vemos el mundo. Estudiar entonces en el mundo moderno economía o finanzas sin comprender la relevancia que tienen estos avances de la neurociencia natural, que hoy por hoy está advirtiendo la necesidad de vincularse a la denominada neurociencia social y que constituye, por supuesto, el estudio de unas ciencias de la complejidad social. Parecería hoy por hoy una situación irresponsable como científicos sociales. Por ejemplo, hoy hablamos sobre el papel de la neuropolítica o el papel del neuromarketing. Y este último es bastante cuestionable, puesto que los estudios científicos están aprovechando para impulsar el consumismo. Y es que las tesis clásicas nos vendieron la idea de que el consumismo se debe confundir con la felicidad. Y eso no es así. La felicidad es mucho más compleja que el consumismo. Y los seres humanos pueden encontrar la felicidad en aspectos no materiales. De hecho, los estudios recientes sobre felicidad concluyen que la felicidad depende de que las personas tengan unas metas por las cuales luchar y que tengan relaciones con las personas en las cuales sientan afecto, sientan amor. Así que factores como la riqueza financiera quedan en un segundo plano y la idea del utilitarismo y el bienestar deben ser reevaluados nuevamente. Todo esto debe hacerse a la luz de una educación que, a la manera de Jean Piaget, implique no la repetición mecánica de las ideas que dijeron otros, puesto que esto no constituye un avance en materia del conocimiento, simplemente implica una situación en donde se informa continuamente unos hallazgos investigativos que se pudieron haber producido hace mucho tiempo y que probablemente necesiten ser reevaluados. Muy por el contrario, Jean Piaget sugiere que el papel de la educación tiene que ver con la construcción, con la generación de nuevas ideas, y esto es a lo que nosotros denominamos investigación. Tenemos un activo sumamente poderoso en la sociedad que posibilita el desarrollo de la misma, y que es la educación. Pero hablamos de una educación en donde haya investigación. Y hoy por hoy tenemos un escenario tan relevante, tan importante,
en el que las neurociencias naturales están implicando el desarrollo de las neurociencias sociales, y tal vez sea la neuroeconomía la principal expresión de una nueva ciencia que constituya la unificación de las ciencias sociales con las ciencias naturales y que permitan que esa línea divisoria entre las ciencias naturales y las ciencias sociales por fin desaparezca y que encuentre una comunión no única y exclusivamente en el bienestar de los seres humanos, sino en que ese bienestar sea un bienestar compatible con el entorno, con el medio ambiente, con las otras especies. Es decir, que posibiliten un mundo sostenible, un mundo sustentable. Yo particularmente entonces quisiera finalizar esta reflexión sobre el hecho de que en economía hay mucho por hacer. Y es probable que todo lo que hemos aprendido, todo lo que tengamos hasta este momento, haya sido una situación necesaria, pero no suficiente para comprender la complejidad de la ciencia y lo que deviene de cara al futuro. Por lo tanto, mi punto de llegada en esta reflexión personal es que nos encontramos frente a una ciencia tremendamente compleja. Y es posible que este punto de la historia sea tan importante porque dejemos de lado las ciencias clásicas, simplemente como ciencias que nos permitan unas bases mínimas, pero que si queremos avanzar y queremos tener un impacto positivo sobre el mundo moderno de cara al futuro, debemos admitir la posibilidad de que no todas las ciencias ya han sido desarrolladas y que por el contrario, nuestro papel constituye un papel esencial en el desarrollo de las nuevas ciencias y de los nuevos propósitos que permitan un mejor mundo para las generaciones venideras. Muchas gracias a todos por su atención.